Ya, entonces vamos a hablar de neumonía. La idea, como les comenté anteriormente, es no hacerles una clase de neumonía, sino que darles así como los tips de las cosas importantes para que ustedes estudien. La bibliografía, lo mismo, aquí hay muchísima bibliografía, pero lo principal son las guías de la ITSA y de la American Thoracic Society, y la ITSA es la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, que se publicó, no recuerdo, es el 2016 o el 2018, no me acuerdo cuál de las dos fechas, pero esa es la publicación más reciente, ¿ok? Y esa es como la normativa en que todas las sociedades científicas se han ido basando porque es la que tiene mayor consenso y mayor participación. Además tenemos las guías GES nacionales que nos dan como una directriz de cómo vamos a enfrentar y tratar a nuestros pacientes, y obviamente millones de capítulos de libros sobre neumonía. No necesitan tener un tema muy actualizado, salvo algunas cosas que vamos a discutir, así como conceptos que han ido cambiando en el tiempo, que lo podemos mañana conversar durante los casos clínicos, ¿ok? Pero en relación a este tema, hay información por todos lados, ¿ya? Y como les decía, lo más importante son estas guías del American Thoracic Society, las guías GES, como va a tener una realidad nacional, y pueden esto también sacarlo del up-to-date, de capítulos de libro, como ustedes quieran. Ay, no me avanza. Ya, primero la definición: la neumonía es una infección del parénquima pulmonar que se adquiere fuera del hospital en residencias de larga estadía. Esto es algo que se cambió en las últimas guías porque antiguamente la infección adquirida en residencias de larga estadía se consideraba como una infección nosocomial, ¿ya? Ahora se considera dentro de lo que es la neumonía adquirida de la comunidad. Pero sí, estos pacientes tienen unas características diferentes a los otros pacientes. Por ejemplo, un paciente que es inmunocompetente y que trabaja va a tener probablemente una bacteriología un poco diferente al paciente que está en una de estas residencias, que eso se refieren a los hogares de ancianos o las residencias para los pacientes crónicos que están postrados, ¿ya? ¿Cuál es el impacto? ¿Por qué es importante manejar este tema a cabalidad? Es porque la neumonía es una enfermedad que produce mucho morbimortalidad. Eso significa que hay muchos pacientes de los hospitales con neumonía. Bueno, ahora con el COVID es casi 80% pacientes con neumonía. Produce alta mortalidad, y eso va cambiando según los grupos etarios, y en los adultos mayores, o sea, los mayores de 65 años, tiene una mortalidad bastante elevada, ¿ya? Siendo a cierta edad, sobre los 80 años, la primera causa de muerte. Es una enfermedad que satura los servicios de urgencia, por lo tanto, siempre nos vamos a encontrar enfrentados a pacientes con neumonía, tanto en el ámbito ambulatorio, en las consultas de urgencia y en los pacientes hospitalizados, ¿ya? Tanto como motivo de ingreso en neumonía como adquirida dentro del hospital. Y aquí más o menos lo mismo respecto al impacto. La incidencia anual es de 1,5 a 1,7 por cada 1.000 habitantes, y en adultos mayores aumenta casi 10 veces, ¿ya? Como les decía, es la cuarta muerte a nivel mundial, y en Estados Unidos la primera causa de hospitalización en el adulto mayor. Aproximadamente 50% de las neumonías son de manejo ambulatorio y el resto de manejo hospitalizado. Y en los mayores de 80 la mortalidad y la incidencia es mucho más veces mayor que en el grupo menores de 50. Ya. Doctora, una pregunta. ¿Sí? A los adultos mayores se les pone por obligación la vacuna contra la neumonía, ¿no? Claro, o sea, se supone que en el plan de vacunación, pero sabéis que no sé por qué hay re pocos adultos vacunados. Las neumonias, tú dirías todo mayor de 65 años
o pacientes menores que tengan comorbilidades o los pacientes que tienen infecciones respiratorias, o sea, enfermedades respiratorias como EPOC, asma, todas esas cosas, deberían ponerse la vacuna de estreptococo que se pone cada 3 años. Ya, perdón, una dosis, después una segunda dosis al tercer año y después ya cada 5 años. La verdad es una práctica que como hemos perdido un poco, y de hecho una de las cosas que les quería comentar que ha ido cambiando en las normativas es que tradicionalmente la neumonía por estreptococo es como la etiología principal, y de hecho nosotros siempre en el escenario de paciente ambulatorio cubrimos el estrepto, pero en los países en que tienen la vacunación así como bien normada, la incidencia de neumonía estreptocócica ha ido bajando, ¿ya? Y ha ido bajando bastante y ha ido aumentando otras etiologías como gram negativos o las neumonias por estáfilo, ¿ya? Así que sí, en Chile yo creo que estamos muy al debe porque, bueno, yo no trabajo en ambulatorio, hace muchos años que no voy a ningún ni centro médico ni consultorio, mi trabajo ha sido principalmente en hospitalizado, pero me pasa que cuando interrogo a los pacientes, ninguno se ha vacunado. Entonces, no sé qué pasa ahí, que no logramos, no sé si no llega el insumo al consultorio o a los médicos que están en atención primaria se les olvida que tienen que vacunar a sus pacientes, no sé cuál será la razón. Habría que investigarlo. ¿Y se recomiendan todos los adultos mayores? O sea, no sé, un paciente de 93 años, ¿sería recomendable vacunarlo o Sí, claro, porque de hecho ese grupo es el que tiene más riesgo. Acuérdate, riesgo? sobre 80 años la primera causa de muerte es por neumonía. Ya, muchas gracias. De nada. Ya, la tasa, los que les comentaba es que, en el fondo, la idea de estas diapositivas es que ustedes entiendan que la neumonía es una patología frecuente y que tiene alto impacto en lo que es recursos y gastos en salud, o sea, en días cama, en cómo se llaman consultas ambulatorias y en mortalidad. ¿Ya? Y que la mortalidad va aumentando a medida que va aumentando la edad. Acá hay un dato que dice que es de las guías GES, que dice que los adultos mayores de 65 años concentran el 85% de la mortalidad de neumonía, siendo en edades más extremas las tasas más elevadas. Pero miren la diferencia en una tasa ajustada por edad de 14,4, que es como el promedio, versus de 145 en mayores de 65 años. Estas son por cada 100.000 habitantes, recuerden. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de neumonía? El diagnóstico es principalmente clínico, ¿ya? El clínico, obviamente, apoyándose en imágenes y laboratorio, pero aquí es el cuadro clínico y el examen físico lo principal, ¿ya? Si el paciente es por ejemplo, yo me acuerdo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero estas típicas discusiones tontas que uno tenía en el servicio de urgencia, que llegaba un paciente con neumonía, con fiebre, y le empezabas a tomar cultivos de expectoración, hemocultivo, y después lo das de alta, ¿ya? No, un paciente con una neumonía, que ahí vamos a ver que tú evaluaste que tiene un riesgo bajo de complicarse, que ahí lo vamos a ver cómo evaluamos ese riesgo, no es necesario ni hacer hemocultivo ni tomarle otros cultivos de expectoración. Aunque el rendimiento sea bueno, da lo mismo, no vale la pena. Ya, porque tú vas a tratarlos empíricamente a todos iguales. Lo que sí cambia cuando tú decides hospitalizar al paciente, porque en la neumonía, si tú logras tratar al paciente con un esquema de tratamiento específico, o sea, si tú logras aislar el germen que le está produciendo la infección, la probabilidad de que el paciente tenga éxito en la terapia es mucho, mucho mayor. Por lo tanto, siempre en el paciente hospitalizado hay que hacer hemocultivos y hay que hacer cultivos de expectoración. El cuadro clínico característico es tos, fiebre, disnea y dolor torácico, ¿ya? ¿Se acuerdan del dolor? Puntada de costado, la inspiración profunda, ¿ya? Y la radiografía de tórax muestra característicamente distintos patrones, que puede ser la típica condensación unilateral o bilateral, el infiltrado intersticial en el caso de las neumonías atípicas, un derrame pleural paraneumónico,
¿ya? Y para esto, y para hacer este diagnóstico siempre, siempre, siempre proyecciones de radiografía anteroposterior y lateral, si es que se puede, ¿ya? A veces se nos puede pasar una condensación si solamente pedimos la proyección AP. Y esto, obviamente, la proyección AP y lateral es posible si el paciente puede sentarse o pararse, porque si está comprometido con conciencia, no vamos a obtener otra proyección más que la anteroposterior. El laboratorio, ¿qué cosas me importan a mí? El laboratorio me sirve para, porque si el paciente llega con fiebre, con tos, ¿cómo lo más probable es que esté el hemograma? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Leucocitosis. Claro, o sea, es muy probable que un paciente que viene febril, con un cuadro agudo respiratorio, tenga leucocitosis o a veces leucopenia también, PCR elevada, etc. Pero ¿por qué yo les pido un hemograma en urgencia? ¿Por qué creen ustedes que es súper importante tomar estos exámenes? ¿Qué es lo que estoy buscando yo? ¿Este laboratorio es para hacer el diagnóstico o es para otra cosa? Para ver cómo llegó, para tener una base o no. Claro, es más que nada para evaluar gravedad, ¿ya? Porque va a depender de la gravedad de la neumonía, que eso significa si hay compromiso de otros órganos, si hay hipoxemia, si hay eh, leucopenia o una inflamación tan severa que te produzca una pancitopenia, o alteración de la coagulación, etcétera. De eso va a depender si todo este paciente lo vas a hospitalizar y si lo vas a hospitalizar, si lo vas a destinar a una sala básica, a una unidad de cuidados intermedios o una unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Hay cosas evidentes, por ejemplo, si el paciente está en una falla respiratoria evidente, tú, claro, lo vas a intubar y lo vas a mandar a la UCI, pero hay otras cosas que no son tan evidentes y que se ven en el examen de sangre de estos laboratorios general, que nos van a ayudar a tomar la decisión de mandar a este paciente a una unidad de cuidado crítico, ¿ya? Hay que tener en cuenta en el diagnóstico que los adultos mayores e inmunocomprometidos son oligosintomáticos, o sea, pueden incluso tener una neumonía y tener como síntoma único un delirium, ¿ya? Y no tener fiebre, quizás tener una dificultad respiratoria, tener una respiración más superficial, difícil de determinar, pero siempre piensen, acuérdense de los números y la frecuencia de la neumonía, ¿ya? Entonces, acuérdense que si les toca ver alguna vez un adulto mayor comprometido con ciencia o con delirium, acuérdense de la neumonía, acuérdense de la ITU, que son frecuentemente causas de delirium en este grupo etario. Otra cosa a considerar en el algoritmo diagnóstico, considerar realizar un panel viral respiratorio, porque las neumonias virales son muy frecuentes tanto en los adultos mayores como causa infección respiratoria, pero no necesariamente las de COVID, la influenza, los virus sinciciales, etcétera, afectan también el rinovirus, afecta a los adultos mayores. Y ocurre a veces que esta infección respiratoria parte como una infección viral característica y se sobreinfecta con una bacteria, ¿ya? Y existen ciertos virus, como por ejemplo el virus influenza, que se asocia a sobreinfección por estáfilo. Entonces hay que considerar todos esos elementos para después cuando tú plantees tu terapia antibiótica empírica. Y si es posible hacer el cultivo de expectoración. Considerar en el diagnóstico de la neumonía las características ambientales del huésped que se asocian a distintas etiologías. ¿Cuáles son las características ambientales? Por ejemplo, si el paciente es fumador, si el paciente es diabético, si el paciente tiene un deterioro neurológico, por lo tanto hay posibilidades de que haya aspirado, si el paciente está en estas casas de reposo, si estuvo hospitalizado recientemente, si es que estuvo con terapia antibiótica recientemente, y eso te va a dar ciertos perfiles de ¿cómo se llama?, de etiología o de microorganismos que son más frecuentes en ciertos grupos que en otros, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Doctora, Sí. tengo una duda con la radiografía de tórax, que Ujú. ¿no sería mejor una proyección posterior anterior que anterior posterior?
O sea, sí, la radiografía uno la pide así como antero posterior, pero me parece que la proyección la toman desde atrás. Ya. Respecto a la radiografía, nosotros en pacientes hospitalizados ocupamos mucho el escáner también, ¿ya? A veces cuando te queda la duda, porque yo sé que pedirle un escáner a un paciente ambulatorio no es como lo más adecuado, pero nos pasa así mucho que los pacientes hospitalizados a veces por un tema de posición y de que porque la radiografía antero-posterior o la que uno toma portátil, que le llamamos, que es la que uno toma al paciente acostado, tiene muchos problemas de técnica, ¿ya? Entonces, a veces nos resulta mucho más fácil llegar y pedirle un escáner al paciente, ¿ya? Pero eso va a quedar a criterio porque obviamente no hay que pedirle escáner a todo el mundo por el porcentaje de radiación, etc. Pero ahí uno tiene que evaluar caso a caso. Ya. Respecto al estudio microbiológico, esto se los puse como para que tengan una idea de cómo es cada examen y qué información nos va a aportar. El cultivo de expectoración que yo les hablaba, si un cultivo de expectoración bien tomado debería tener una sensibilidad de hasta el 80%. ¿Por qué hasta? Porque hay distintos estudios que han demostrado distintos porcentajes de sensibilidad, ¿ya? Pero si uno los toma todos, podría encontrar hasta el 80%. Y se tiene que hacer antes del inicio de la terapia antibiótica. ¿Qué es lo que pasa aquí? O sea, para obtener esa sensibilidad. Y aquí, ojo, porque si tú tienes un paciente, porque ya dijimos que el cultivo de expectoración lo vamos a tomar en aquellos pacientes que vamos a hospitalizar. Entonces, por un lado tenemos sensibilidad mayor, si es que se toma antes del inicio antibiótico, pero por otro lado tenemos una premisa que dice que en la neumonía el tratamiento antibiótico se tiene que iniciar lo antes posible, porque si tú lo inicias dentro de las primeras horas, la probabilidad de morbimortalidad asociada al paciente es menor. En cambio, si tú retrasas el inicio del tratamiento antibiótico, por ejemplo, yo les voy a contar en qué escenarios ocurre esto, porque a veces uno dice, no, pues si yo lo indico, pero ¿qué pasa a veces? Que en nuestro equipo de enfermería, tú indicas el antibiótico, ¿ya? Y resulta que le ponen horario de administración a las, no sé, pues tú lo indicas a las 11 de la mañana y le ponen horario de administración a las 3 de la tarde. ¿Y por qué hacen eso? Porque las enfermeras tienen como una rutina de cómo se llama, de administrar los medicamentos en horarios más o menos fijos, que es la forma que tienen de organizarse los turnos. Entonces, y ojo, porque muchas veces a mí me ha pasado o a otros colegas les ha pasado que uno hace la indicación médica y no le dice a su equipo de enfermería, porque siempre tiene que haber muy buena comunicación, que es muy importante administrar el antibiótico inmediatamente y resulta que ocurre esto que le ponen a las 3 de la tarde te saltaste varias horas de inicio de terapia. Y respecto al cultivo de expectoración, si bien mejora el rendimiento y tener un resultado es importante para el pronóstico del paciente, pero más importante es que inicie sus antibióticos precozmente. Entonces, si no tienen posibilidades de que alguien, de no hacerle el cultivo enseguida, porque habitualmente esto lo hacen los kinesiólogos, parten nomás el antibiótico y le hacen el cultivo después. ¿Okay? La sensibilidad a los hemocultivos es baja, pero si tú logras aislar un germen a través de un hemocultivo en una neumonía bacteriémica, que es bastante grave, darle un tratamiento antibiótico específico al paciente le mejora su outcome en cuanto a mortalidad y morbilidad. El antígeno estreptococo urinario, ¿lo conocen? ¿El examen de antígeno urinario lo conocen? No, doctor. Yo no, por lo menos. Ya. El antígeno urinario es un examen que se pide para el diagnóstico de neumonía por estreptococo, que tiene una sensibilidad mayor al 70%. ¿Y cuál es la ventaja de este examen? Que está disponible en algunos centros solamente, no está disponible en todas partes. Es que no influye el hecho de iniciar o no la terapia antibiótica, ¿ya? Entonces esa es su ventaja, tiene un costo mayor obviamente que el cultivo corriente de expectoración, pero no necesitas un kinesiólogo para hacer el examen y tiene esta ventaja de que tú puedes partir los antibióticos y después tomar el antígeno.
y no va a afectar en el crecimiento del germen a nivel urinario, porque no estás midiendo la bacteria, sino que el pedacito de la bacteria, o sea, el antígeno, ¿ya? Y también uno los pide juntos, el antígeno para Strepto y el antígeno para Legionella, que la Legionella produce una neumonía muy severa, muy séptica, ¿ya? Y aunque es poco frecuente, es muy importante diagnosticarla cuando el paciente no responde a terapia antibiótica habitual, ¿ya? Y lo que sí, el antígeno para Legionella, que también es urinario, solamente sirve para el serotipo 1, que es el más frecuente, pero puede que te salga negativo y aún el paciente tenga una Legionella. Este germen es mucho más frecuente en Estados Unidos. Se describió en una convención por eso se llama Legionella de los legionarios, que son estos soldados que fueron a la guerra de Vietnam, y estaba en el aire acondicionado. Entonces hicieron muchas neumonias graves, no sabían por qué, y era por este bichito que vivía en los aire acondicionados, en zonas húmedas, o en las piscinas, los pozos, ¿cómo se llama esta? En estas tinas calientes, todas esas cosas, ahí puede haber Legionella. Ya. La etiología más frecuente de neumonía en el adulto inmunocompetente es la bacteriana, seguida por la viral, bacteriana en general, ¿ya? Y cuando tú vas evalúas a un paciente a nivel de consulta de urgencia, es súper importante considerar los criterios de hospitalización, que vamos a ver en unos minutos, y importante y no olvidar que hacer un test rápido de influenza, si lo tienes a disposición, ¿ya? Que no es lo mismo que el panel viral, es el test rápido, ¿ya? El panel viral te va a dar ahí se los voy a mostrar mañana, muchos virus respiratorios, y en algunos que hacen el ampliado, aparece además micoplasma y clamidia, ¿ya? Entonces te hace como un screening de todo eso. Y el test rápido de influenza solamente te mide influenza, nada más. ¿Y por qué es importante? Porque en este grupo podríamos usar, no sé si ustedes, no, ustedes han sido re chicos para cuando fue ¿cómo se llama? La epidemia de H1N1. No sé si alguno se acuerda. Fue el Sí, año, las cosas. el No como ahora. 2009. Sí. No fue como ahora, no. Pero fue el año 2009. Entonces, en esa época, mucho paciente consultando por influenza a los servicios de urgencia, y se les daba oseltamivir a los pacientes, ¿ya? Entonces, en algún minuto se les dio oseltamivir así en forma empírica, y eso, claro, es un error, porque es un medicamento que solamente sirve cuando en la parte inicial de la infección lo único que logra es disminuir la gravedad y el tiempo de infección. Ya no te va a tratar ni te va a... y solamente si tú lo usas los primeros días, reciente al diagnóstico. Entonces, por eso es importante hacer este diagnóstico en el escenario del servicio de urgencia. Escucha, me quedan 10 minutos de reunión. No sé si voy a tener que empezar otra. Si es que no terminamos. Ya vamos a tratar de apurarnos. El estreptococo, 23 a 21% como causa. En los últimos estudios, acá está el estudio EPIC, que mostró, esta es como la incidencia que tú ves en los libros, en todas partes, pero el estudio EPIC mostró que había bajado la incidencia 5 a 15%, y eso es por la razón que les expliqué hace un ratito, que es por el uso de la vacuna antiestreptocócica. Pero al disminuir la frecuencia de estreptococoneumonía, aumenta la frecuencia de neumonias por gram negativo. Por eso usamos ceftriaxona o levofloxacino en terapia empírica. Después viene, dentro de las causas bacterianas, el Haemophilus influenzae, que no es sensible a la amoxicilina, sino que es sensible al amoxiclaulánico o a la claritromicina. El micoplasma, que son atípicos, la clamidia, que es atípica, y la legionela, ya que también para la legionela se ocupan los macrólidos. Los virus respiratorios, que tienen una variabilidad de incidencia entre 18 y 40%,
las neumonias por estáfilo, que han ido aumentando entre un 0,6 y un 2,2%, y acuérdense que hay un porcentaje alto, que en este mismo estudio de EPIC lo mostró más alto todavía, de causa desconocida. O sea que no podemos aislar el germen y tenemos que darle terapia empírica. Ya, es súper importante cuando evaluamos un paciente con neumonía definir la gravedad. ¿Y por qué? Porque eso nos va a predecir la evolución de la enfermedad, nos va a ayudar a decidir el lugar de manejo, si la vamos a manejar ambulatoria, en una sala básica, en una UTI o en una UCI, qué estudios complementarios vamos a solicitar, cuáles son las medidas de cuidados generales y el tratamiento antibiótico empírico que vamos a usar. Dentro de las escalas de evaluación, estas se las voy a mencionar solamente porque mañana cuando veamos los casos clínicos vamos a ahondar un poco más en esto, ¿ya? Que son la Pneumonia Severity Index, que es el PSI, que evalúa, esta es como la más completa, pero es larga. Evalúa factores demográficos, edad, género, vivienda, antecedentes mórbidos, examen físico y laboratorio. O sea, todos esos ítems entran en un score y te definen gravedad y eso se asocia al porcentaje de mortalidad. Entonces aquí está esto está en todas partes también, pero aquí se los puse en las diapos. Todos estos ítems evalúa, te da un puntaje que va de 0 a 130, a más de 130, y esto se asocia a mayor porcentaje de mortalidad. Y sobre un puntaje entre 70 y 90 ya evaluamos la hospitalización, abreviada que se llama, que son habitualmente 48 a 72 horas, hasta que ya empieza a hacer efecto la terapia antibiótica y después le das de alta. Está el CURB 65, que también evalúa mortalidad y es más cortito, ¿ya? Y evalúa estado mental, nitrógeno ureico, frecuencia respiratoria, presión arterial y edad. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando uno hacía examen de laboratorio, buscaba esto, evaluación de gravedad? Entonces, pH, nitrógeno ureico, electrolitos, glicemia, hematocrito, gases arteriales, derrame pleural, o sea, vamos a necesitar una radiografía tórax para hacer este score. Y este otro que el único examen de laboratorio es nitrógeno ureico. Entonces este es más fácil hacerlo quizás en un hospital que tenga un laboratorio más sencillo. Tú puedes hacer el CURB 65. Y también se asocia a mortalidad según el puntaje. Aquí está la escala de CURB 65, que es una mnemotecnia, que es C de confusión, U de urea, R de frecuencia respiratoria, B de blood pressure, 65, edad mayor a 65. Ya, esta es la escala esta es otra escala que tiene que ver con la admisión del paciente a UCI. Esto es como bien de perogrullo, pero aquí en las guías de la ITSA y el American Thoracic Society, que son en conjunto, decidieron ponerle número, ¿ya? Pero la verdad es que cuando ustedes se acostumbren a ver pacientes hospitalizados, o sea, estas son cosas que uno no como que no dudaría meter a estos pacientes a UCI, pero es como que quisieron hacerlo más normado, ¿ya? Y aquí tiene los criterios mayores, que son si tú intubas al paciente o llega con shock séptico, es un criterio mayor, y los criterios menores que tienen que ver con frecuencia respiratoria, la fracción de inspirar, o sea, la PaO2 y la PAFI, criterios radiográficos, criterios clínicos y criterios de laboratorio. El tratamiento, en las últimas guías recomiendan el uso empírico de macrónicos o doxiciclina. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay alta resistencia al estreptococo, así que por eso la doxiciclina se ha presentado como una buena opción, pero es súper mal tolerada vía oral. La duración de tratamiento también, últimamente se está hablando de un curso corto versus curso largo. Antiguamente las neumonias se trataban por 14 días, después bajamos a 7, y hoy en día se están tratando, nosotros todavía no, porque como que cuesta un poco, pero se están tratando por 5 días, ¿ya? Pero son estudios como bien nuevitos los que están hablando de estos cursos de 5 días de tratamiento.
Y en pacientes que tienen comorbilidades, considerar el uso de como esquemas específicos si es que ha usado antibióticos los últimos 3 meses, priorizar el uso de la fluorquinolona, beta-lactámicos más un macróleo, que puede ser un beta-lactámico como ceftriaxona, amoxiclavulánico o ampisulbactam, o un macróleo. El tratamiento se los comenté, y si hay hipersensibilidad a la penicilina, usar doxy o claritro. Los gérmenes que quiero cubrir con mayor frecuencia en las pacientes que vienen de la comunidad son Streptococcus, hemófilos y bacterias atípicas. Recuerden que la amoxicilina, nuevamente, que si bien la amoxicilina está recomendada en la neumonía en las guías chilenas, ¿por qué? Porque en Chile hay poca resistencia a estreptococcus, a diferencia de Estados Unidos. Entonces, por eso las guías internacionales muestran otras terapias alternativas y no solo amoxicilina, porque la amoxi no cubre el hemófilo influenza B. Entonces, espera un poquito. Se me fue, ahí está. ¿Están viendo la pantalla? Se me fue el... Les voy a Sí, tener que tratamiento en mandar... Sí consideración. se ve. Sí, les voy a tener que mandar otra... No sé qué pasó, que me hizo una reunión súper cortita. Tendría que haber sido 1 hora y media, pero me... Así que les voy a mandar otro ID de reunión, ¿ya? Un segundo. Ya, doctora. Vamos a salir.
Ya, voy a admitir el resto y ahí seguimos. Hoy una pregunta, ¿ya tienen acceso a la plataforma? Todavía no. Sí, doctora. Ah, ya. ¿Y vieron lo que les dejé, los archivos que les subí de la clase anterior o no los pudieron abrir? Yo me metí ayer y no vi nada. Sí, sí, por lo menos yo lo vi. Eran tres, algo de Spotify, estaba el del Up to Date y el capítulo de... Eso. Y les subí una carpeta del New England y la presentación. La carpeta con lo del New England parece que no estaba. Y yo no la vi. Eso, no, eso yo tampoco lo vi. Ah, ya, entonces me faltó subirlo. Ya. Voy a subir hoy día. Ya estamos. ¿Tantos personas? Ahí falta. Ya, ahí sí. Ya. Ahí. Ya, entonces, el tratamiento tenemos que enfocarlo en cubrir estos gérmenes. Aquí tenemos como harto bien amplio, entonces el estreptococo, el hemófilos y los atípicos. Y los medicamentos que cubren esto son el amoxiclavulánico, la claritromicina y el levofloxacino. ¿Ya? No cualquier, porque acá hablan de las quinolonas, ya que las quinolonas son los macrólidos, son claritromicina, eritromicina y acitromicina, y las quinolonas son los ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino. El moxifloxacino tiene mala cobertura para el estrepto, entonces hay que asociar, o sea, perdón, para la pseudomona, perdón. Cuando tú quieres cubrir una neumonía con estos gérmenes, está bien para que anda en la comunidad. Y tiene una cobertura amplia, o sea, cubre también algunos anaerobios y algunas bacterias que son multiresistentes. Pero si tú quieres cubrir pseudomona, no te sirve, ¿ya? Por ejemplo, en aquellos pacientes que han estado previamente hospitalizados, que tienen bronquiectasia, ya es una mala alternativa. Cuando ocupen macrólidos, que son, por ejemplo, claritromicina, que lo ocupamos bastante, tener en cuenta que los macrólidos prolongan el QT, ¿ya? Por lo tanto, si un paciente, o sobre todo estos pacientes que son añosos, están con betabloqueadores, están con quetiapina, que es un antipsicótico con aldol, ¿ya? Y además tú le agregas macróleo, sería bueno que le controlaras con un electrocardiograma, ¿ya? Para medir el QT y ver que no lo vas a deteriorar más con el uso de macróleo. ¿Ya? Ustedes han pasado ya por cardio, ¿no es cierto? ¿Conocen los problemas que tenemos con algunos fármacos y con la prolongación del QT? ¿O no? ¿O es primera vez que lo escuchan? Sí, lo pasaron, doctora. Sí, doctora. Ok. Ok, entonces tener en cuenta que la claritromicina se ocupa muchísimo para las infecciones respiratorias. Entonces, a veces uno indica y se le olvidan las interacciones o las características especiales de los pacientes, así que tener ojo ahí. Por eso en los adultos mayores de repente mejor usar el amoxiclavulánico, ¿ya? En las últimas guías muestran que la efectividad de la terapia empírica de las macróligos versus quinolona es similar, ¿ya? Por lo tanto, cuando tú eliges claritromicina o levofloxacino, estás más o menos dando antibióticos muy similares en efectividad, ¿cómo se llama? En disminución de mortalidad, etc. Doctora, ¿Sí? disculpe, hay compañeros que todavía no han ingresado a la clase, están esperando. Va, déjame revisar. Ok. Ya, ahí los espero. Ya. Y los eventos adversos asociados a los, así como eventos adversos menores asociados al uso de macrólidos son principalmente gastrointestinales que son mal tolerados, ¿ya? No sé si alguno de ustedes ha tomado claritromicina, como que da diarrea, o sea, se ocupa, incluso los cirujanos a veces lo ocupan para los pacientes que tienen hilio,
ya ocupan la eritromicina endovenosa. Ya. Bueno, acá estas son las recomendaciones de la guía GES. Entonces, ojo que la guía GES recomienda amoxicilina 1 gramo cada 8 horas. ¿Por qué lo recomienda esta guía y no las guías internacionales? Porque, como les decía, en Chile la resistencia al estreptococo es bajita, a diferencia en Estados Unidos, que es mucho más alta, llega casi como al 20-30%. Lo típico, lo que usamos en esquemas para adultos mayores, amoxi más ácido clavulánico. En pacientes alérgicos a penicilina se ocupa la claritromicina o la acitromicina, que tiene una dosis única. Y siempre a los pacientes que vamos a tratar con neumonía en forma ambulatoria, los vamos a controlar a las 48-72 horas, porque puede haber falla de tratamiento, porque está con quizás nuestra terapia empírica no nos resulta y se nos pase una neumonía por otro germen que no sea cubierto por estos antibióticos, o el paciente esté evolucionando con una complicación, ¿ya? Si el paciente empírico falla, tienes dos opciones. Si el paciente está estable, cambiar de terapia antibiótica y recontrolar nuevamente a las 48 horas o hospitalizarlo. ¿Y qué vamos a hacer con las infecciones severas? Aquí el inicio de la terapia empírica es diferente. O sea, aquí el paciente que requiere hospitalización en una unidad de cuidado crítico, ya sea intermedio o intensivo, vamos a partir terapia con un beta-lactámico de tercera generación, o sea, con una cefalosporina de tercera o con un ampicsulbactam más un macrólide, que esta es el esquema para neumonía según la clasificación ATS4, ATS3, ATS4 del American Thoracic. Y puede ser macróleo o una quinolona de uso respiratorio, que es el levofloxacino. Si sospechas aspiración, priorizar el uso de amoxi o ampicsulbactam. ¿Cuándo vamos a sospechar aspiración? Cuando el paciente, por ejemplo, se comprometió de conciencia y llega con dificultad respiratoria, o en aquellos pacientes que son adultos mayores, que hicieron, por ejemplo, una convulsión o que tienen dentadura en muy mal estado y un estado de conciencia, están con delirium o están así como bien al límite. En los pacientes inmunocomprometidos y en aquellos que tienen enfermedad pulmonar estructural, como por ejemplo los pacientes que tienen bronquiectasia, considerar cubrir la pseudomona con doble terapia. O sea, vamos a usar una cefalosporina con cobertura antipseudomónica, que eso es el cefepime, la ceftazidima, más una quinolona o aminoglicosis. O sea, el esquema sería ceftazidima, levofloxacino o ceftazidima, gentamicina, ¿ya? O ceftazidima amicacina, ¿ya? Entonces, esos esquemas vamos a sospechar cuando queremos cubrir pseudomona. No usar moxifloxacino porque el moxi no cubre la pseudomona. Esto lo han escuchado antes, ¿no es cierto? Porque me preocupa que sea como que los estén pasando por primera vez. Lo han visto y más o menos es como un repaso, ¿no es cierto? ¿O no tan así? Sí, sí, lo hemos visto. Sí, doctora, lo vimos en Ya. fármaco y también en medicina interna. Buenísimo, ya. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? La sepsis, que es algo que nos preocupa mucho en los pacientes hospitalizados con neumonía severa. El absceso pulmonar, que se ve más en pacientes, bueno, las neumonias estreptocócicas pueden verse, pero se ve mucho más en los pacientes con neumonias por estáfilo. Ahora que tenemos esta pandemia COVID, yo he visto harto absceso pulmonar, porque la verdad es que no se ve tan seguido, porque esto es como una neumonía evolucionada. Es raro ver un absceso pulmonar hoy en día cuando los pacientes tienen acceso a control, terapia antibiótica y todo. Pero ahora están ocurriendo dos cosas. Uno, que tenemos este bicho maldito que es produce neumonias súper severas y sobreinfección. Y además, como los pacientes con COVID ocupamos corticoides, les producimos una inmunosupresión farmacológica. Y lo otro es que la gente que por miedo a ir al servicio de urgencia y contagiarse, o porque están todas las consultas ambulatorias cerradas o restringidas, se bancan la neumonía en la casa, no consultan, inician los antibióticos tardíamente y terminan con un absceso pulmonar.
Derrame pleural paraneumónico, que eso lo vemos asociado a la infección. El empiema, que es la infección ¿cómo se llama? El absceso pleural en el fondo. El síndrome de distrés respiratorio, que es como ya cuando la neumonía es tan severa que produce un aumento de la permeabilidad de los vasos que están a nivel del parénquima pulmonar y producen el distrés. ¿Saben lo que es el distrés, no es cierto, no? Sí. Que es como lo que produce el ANTA en el fondo, pero también se asocia a neumonía estreptocócica. Y las complicaciones asociadas a alteración de otras funciones de órganos cuando hay neumonía severa, como por ejemplo alteración de conciencia y delirium, insuficiencia renal aguda, síndrome coronario agudo por aumento de la demanda del gasto cardíaco asociado a la infección o arritmias, ¿ya? Por ejemplo, porque a las neumonias le damos salbutamol o porque hay hipoxemia y la hipoxemia irrita las membranas de los miocardiocitos, entonces se producen arritmias. Entonces, en conclusión, la neumonía es una causa importante en morbimortalidad en adultos, principalmente en adultos mayores. La etiología más frecuente sigue siendo la bacteriana, siendo el estreptococo el principal microorganismo aún. Se recomienda el uso de escalas de evaluación de severidad de neumonía para determinar el lugar de manejo de nuestros pacientes y la susceptibilidad antimicrobiana del estrepto es de casi... esa cifra aparece en la guía GES, pero a verificar, porque casi 100%, no sé si estamos tan cercanos al 100%, puede ser del 90%, pero la sensibilidad es elevada. Y el tratamiento antibiótico de neumonía dependerá de los factores locales y del paciente, y la evidencia no muestra efectividad diferente entre los distintos antibióticos, ¿ya? Y frente a la falla de tratamiento, a las 48-72 horas, mejor derivar al paciente para completar su estudio y definir su tratamiento a un nivel secundario, o sea, para eventualmente hospitalizar o ¿cómo se llama? O cambio de antibiótico y recontrolar. Me parece que estamos. Ya, ¿tienen alguna duda de lo que conversábamos o algo que les gustaría complementar o preguntar? Disculpe una consulta. Sí, dígame. ¿Yo? Sí. ¿Julio? Es que yo leí un documento del New England del 2014 de NAC. Apareció un score que se llama SmartCop, que aquí dice que fue diseñado para predecir qué pacientes podrían requerir admisión a UCI. Y quería preguntarle si es que este score se usa realmente o tiene alguna... No es este que vimos acá, porque lo que pasa es que lo que más usamos es el de las guías de la ITSA, que es ¿cómo se llama? El IPS creo que se llama. Espérate, déjame ponerte. O el CURB 65 también, porque es más fácil. Este es como el más completo, ¿ya? Y este sirve más que nada para definir si vas a manejar al paciente hospitalizado o ambulatorio, ¿ya? Porque ahí te define la mortalidad. Si el paciente tiene una mortalidad bajita, menor al 3%, tú optas por manejarlo ambulatorio la mayoría de las veces. O esta hospitalización abreviada, porque va a depender, o sea, esto es como que te dice qué cosas tienes que estar alerta, pero en verdad depende de muchas cosas. Y el CURB 65 lo usamos bastante, pero es bien abreviado, ¿ya? O sea, es como más fácil de usar. Y este que es para evaluar admisión a UCI, la verdad es que no lo usamos mucho porque, como les decía, los criterios de admisión a UCI dependen de muchas cosas. Por ejemplo, esto que dice que lo definen ellos como criterio mayor, o sea, es como súper obvio, ¿no es cierto?, que si vas a tener al paciente intubado y requiere ventilación mecánica, tiene que ir a una UCI, ¿no es cierto? Y un paciente que requiere drogas vasoactivas,
también tiene por lo menos de un intermedio hacia arriba, depende de las competencias que tengan en cada centro. Hay centros en que las unidades de intermedio son de alta complejidad y hay otros centros en que las unidades de intermedio son de baja complejidad. ¿Qué es lo que te dicen los criterios menores? Son cosas que uno evalúa en urgencia, pero aquí como que te las ordena nomás. Entonces, una frecuencia respiratoria mayor a 30, el paciente está francamente polimnéico. ¿Ya? O sea, tú no puedes mandar un paciente así a sala, a no ser que el paciente esté súper nervioso y después de un rato y tú le bajes la fiebre, porque la fiebre también te produce polimnea por aumento del consumo de oxígeno. Le bajes la fiebre, lo tranquilices y le puede bajar esa frecuencia respiratoria, entonces ahí tú decides, dices, sí, este paciente es para una sala o para ambulatorio. Una PAFI menor a 250 es bastante bajita, o sea, es una insuficiencia respiratoria, ¿ya? Por lo tanto ese paciente requiere estar en una unidad intensiva. Infiltrados multilobares es relativo, ¿ya? Porque tú puedes tener un paciente con infiltrados multilobares y nada más, y quizás lo vas a dejar en una sala hospitalizado según tu disponibilidad, pero lo vas a ir a reevaluar cada 12 horas o todos los días para ir decidiendo, porque esto además puede ir cambiando. Al día siguiente puede ser la situación diferente. Compromiso de conciencia, ojo, que compromiso de conciencia muchas veces en pacientes que no, adultos mayores, o sea, puede significar más falla de órgano. Falla renal, obviamente, a veces los pacientes llegan por la fiebre y porque no han podido comer, porque están un poquito ahogados, llegan con nitrógeno ureico mayor a 20, pero es lo único que tienen alterado, entonces no es necesario hacer nada más. Leucopenia te habla más de una neumonía grave. Lo mismo la trombocitopenia. Y obviamente hipotermia es una sepsis severa, ¿ya? Y la hipotensión es una sepsis, ¿ya? Trastorno de perfusión. O sea, ¿por qué te expliqué uno por uno? Porque en el fondo uno ocupa el criterio. A veces esto, por ejemplo, nitrógeno ureico mayor a 20 o frecuencia respiratoria mayor a 30 no necesariamente implican gravedad, ¿ya? Ahí uno tiene que evaluar la situación bien. ¿Ok? Y de lo que tú me preguntaste, que cuáles son los scores que ocupamos, principalmente el CUR 65 el que más ocupamos. Pero en las guías de la ITSA dice también que estos scores no se ocupan de regla, porque existen muchos scores de evaluación y los broncopulmonares no se han puesto de acuerdo cuál es el mejor de todos, ¿ya? Entonces, como hay mucha variabilidad de uso de scores, entonces finalmente queda como a criterio de cada uno. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. De nada. Ya, ¿alguien más quiere preguntar? Doctora, ¿Sí? entonces el tiempo de tratamiento que se usa acá, ¿cuál era? ¿Más de Mira, 7? lo que pasa es que hay trabajos recientes, no sé, por los últimos 5 años, que hablan sobre cursos de 5 días de tratamiento, ¿ya? Pero la verdad es que nosotros aquí en este hospital y en varios hospitales se están ocupando 7. Todavía como que no he visto muchos médicos usando 5. No sé si en el ambulatorio están usando 5. Pero antes cuando yo hice la beca, mira, cuando era interna, las neumonias se trataban 14 días. Después cuando hice la beca, eran 10, o sea, las guías clínicas decían 7 días, pero nosotros les dábamos 10. Y hoy en día las estamos tratando 7, incluso aquellas neumonias que ingresan a unidad de cuidado intensivo. Y si son por gram negativo, las tratamos 10 o 14, dependiendo si es que hay sepsis asociada o no. Y ahí ahora están saliendo estos trabajos que dicen 5, ¿ya? Pero hay que revisar el trabajo, hay que revisar en qué pacientes ocuparon 5, qué características tenían, si eran pacientes diabéticos descompensados, qué comorbilidades tenían, etc. ¿Ya? Entonces eso puede ser una tarea entretenida para ustedes si quieren ver cuáles son los trabajos o investigar cuáles son los trabajos o cómo son los trabajos que dicen que podemos usar 5 días de tratamiento. Ya, pero mi recomendación, o lo que hago yo en pacientes hospitalizados son 7 días. Gracias, doctora. Ya. Bueno, entonces, lo que les quería transmitir con esta presentación es como
cosas prácticas de cómo enfrentar a los pacientes, cuáles son las cosas importantes, qué exámenes le vamos a pedir y por qué, cuáles son los gérmenes que tengo que tener en cuenta cuando los voy tratando, qué score de gravedad, cualquiera de estos scores de gravedad que ustedes usen está bien. Pero lo importante es que yo tengo que hacer una evaluación de cuál es la probabilidad de que este paciente se complique o fallezca de esta neumonía, ¿ya? Y tomar la decisión de si lo voy a hospitalizar o no, ¿ya? A veces hay razones sociales, por ejemplo, un paciente, un adulto mayor que vive solo, ¿ya? Que quizás no necesariamente tenga una neumonía tan grave, pero tú dices, pucha, este señor tiene más riesgo de complicarse y nadie lo va a mirar, nadie lo va a traer y probablemente no va a venir a su control a las 48 horas, entonces yo decido hospitalizarlo, ¿ya? Y eso es súper legítimo. O una persona que viva en una zona rural también, ¿ya? O un adulto mayor que tenga ¿cómo se llama? Un EPOC muy severo, entonces con una pequeña infección pulmonar va a ser una insuficiencia respiratoria porque el resto del parénquima pulmonar no está funcionando bien. Entonces todas esas cosas las tengo que evaluar para tomar la decisión de hospitalizar y eso a veces no está puesto todos los scores. Ya por eso al final la conclusión es que queda a criterio de cada uno. Doctora, perdón, en el ¿Sí? caso de un caso social como lo menciona, Ujú. ¿ahí tendría que hospitalizarlo pero derivarlo también al asistente social o solamente lo hospitalizo? Depende de los recursos que tú tengas en tu hospital, porque, a ver, no sé, por donde trabajo yo hay muchos asistentes sociales y en general ellas hacen un muy buen trabajo respecto a analizar cómo se va a ir el paciente de alta, ya sobre todo aquellos pacientes que requieren asistencia en la casa. Pero en el hospital donde yo hice mi beca, ¿qué ocurría? Habían adultos, ustedes saben que hay muchos adultos mayores que viven en piezas arrendadas, ¿ya? Y solos. Entonces tú dices, pucha, no lo voy a mandar a una pieza arrendada, pero lo único que puedo hacer por él es hospitalizarlo, porque no, como hospital no le puedo solucionar su problema social. Lo que sí puedo hacer es darle la mejor atención posible. Entonces, si tú tienes un recurso de un asistente social, claro, obviamente el asistente social va a ser un tremendo apoyo, pero la realidad es que en los servicios públicos muchas veces el asistente social está sobrepasado y no puede ver a todos los pacientes. Gracias, doctora. De nada. Ya. ¿Alguna otra duda? Bueno, la dinámica de mañana va a ser la siguiente. Voy a enviarles en la mañana los casos clínicos para que durante el día ustedes puedan trabajar en ellos. Y los vamos a discutir en la tarde. Vamos a tratar de hacer una discusión lo más acotada posible y yo voy a tratar de ponerle los casos más representativos, ¿ya? Vamos a ver imágenes, vamos a ver exámenes de laboratorio y bueno, y clínica, y vamos a aplicar estos conceptos. ¿Qué terapia empírica? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿A quién vamos a hospitalizar? Etcétera. ¿Ok? Así que para que repasen estas cosas y hagamos una conversación más fluida. ¿Alguna duda? Yo, doctora, Sí, dígame. ¿Cuál es la diferencia entre una neumonía adquirida en la comunidad con respecto a las que son intrahospitalarias, además del mecanismo de infección? ¿Qué relevancia tiene? ¿Se tratan distintos? Sí, claro, se tratan, la adquirida de la comunidad, uno asume que son gérmenes de la comunidad, a no ser que sean pacientes, por ejemplo, que hayan aspirado, que tengan riesgo de infección por pseudomonas, que habitualmente es un germen que está mucho más dentro del hospital, ¿ya? Y el perfil y la neumonía intrahospitalaria o neumonía asociada a la atención de salud tiene que ver con vías aéreas que han sido invadidas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, pacientes que han estado sometidos a ventilación mecánica y se infectan por el uso del tubo endotraqueal, la aspiración y todas estas cosas que nosotros usamos que supuestamente deberían estar estériles, pero no siempre se mantienen estériles. O pacientes que se les coloniza la vía aérea con algún germen que está en las UCI o dentro del hospital.
o aquellos pacientes que se contagian dentro del hospital porque, no sé, por ejemplo, lo típico, un paciente que fue a pabellón y lo intubaron para conectarlo a la máquina de anestesia, y en pabellón aspiró un poquitito y hace una neumonía por aspiración, pero por gérmenes multiresistentes, porque está colonizado su estómago con gérmenes multiresistentes, ¿ya? En relación a los tiempos, habitualmente cuando nosotros hablamos de la neumonía asociada a la atención de salud, cuando el paciente ha estado por lo menos más de 4 días dentro de una institución de salud, ¿ya? Y cuando son menos de 4 días, uno lo atribuye a que son neumonias asociadas adquiridas en la comunidad. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, un caso es un paciente que está en UCI, que está intubado porque tiene un cuadro abdominal agudo que lo llevó a ventilación mecánica porque hizo una sepsis de foco abdominal, y al tercer día de hospitalización empieza a botar secreción purulenta por el tubo, ¿ya? Entonces, ese paciente estuvo en su casa y el día 3 hizo el cuadro infeccioso. Entonces, lo más probable es que los gérmenes que queremos tratar sean de la comunidad, ¿ya? Aunque haya hecho el inicio de los síntomas dentro del hospital, pero son antes de 4 días. Si, al contrario, este paciente igual con un cuadro abdominal agudo que requirió ventilación mecánica porque hizo una sepsis, empieza con secreción purulenta por el tubo al día 7 o al día 10 de ingresar a la unidad de cuidado intensivo, ese paciente se considera una neumonía asociada a la atención de salud. Por lo tanto, mi tratamiento antibiótico empírico lo voy a basar en gérmenes dentro del hospital. Y si yo quiero hacer mi pega así lo mejor posible, voy a tener una cohorte en mi hospital, o sea, voy a tener como una especie de clasificación respecto a cuáles son los gérmenes de mi hospital, que no son los mismos gérmenes en el hospital que yo trabajo, que es Mutual de Seguridad, que en el Hospital San Juan de Dios, que en el Hospital de Coquimbo, que en el hospital ¿cómo se llama?, de la clínica alemana, no sé. Entonces, aquí en mi hospital, por ejemplo, yo tengo mucha neumonía por Acinetobacter, o mucha neumonía por E. coli con beta-lactamasa espectro extendido. Por lo tanto, yo voy a basar mi terapia empírica en eso, en mis estudios internos, ¿ya? En cambio, en el Hospital de Coquimbo tienen mucho estafilococo aureus multiresistente, y tienen mucho enterococo. Entonces yo voy a basar mi terapia antibiótica empírica en ese espectro. No sé si está ok. Sí, me quedé la última. Usted dijo que las infecciones virales, las neumonías virales, se pueden solo infectar con las bacterianas en pacientes inmunodeprimidos. En inmunocompetentes también. Ya. ¿Ha podido ver que en casos de COVID usted, en los que haya visto que se sobreinfecten? Una duda. Estamos llenos de COVID en este hospital. O sea, de hecho, yo no sé si les conté la semana pasada que nos pidieron que ampliáramos, que fue una orden ministerial, que ampliáramos nuestra dotación de camas como en un 30% más. Por lo tanto, tenemos tenemos como 3 UCI supernumerarias, tenemos un intermedio entero más supernumerario, tenemos un piso completo de pacientes COVID hospitalizados que son de sala básica, y otro piso que quedó solamente un piso para nuestros pacientes de trauma, ¿ya? Y sí, el COVID, hay mucha sobreinfección, o sea, no es tanta. El COVID tiene un cuadro, un perfil de laboratorio que se parece mucho a una neumonía bacteriana, porque tiene leucopenia, tiene PCR que es bien elevada, porque los pacientes hacen como un cuadro inflamatorio sistémico bien severo, sobre todo aquellos que son más jóvenes. Y después nosotros, acá como protocolo, que cada centro tiene su protocolo que va variando un poquitito, pero ya hace más de un año estamos usando corticoides en dosis alta. Entonces nuestro protocolo es de dexametasona durante 10 días, ¿ya?
y eso es una dosis importante de corticoides que produce inmunosupresión. Por lo tanto, en un porcentaje de pacientes que es más de lo que vemos habitualmente, hemos visto neumonía estafilocócica, abscesos pulmonares y sobreinfección por estreptococo. ¿Ya? Y ahí cómo se manifiesta que tú tienes un cuadro respiratorio que en algún minuto empieza a mejorar y de repente nuevamente hace un pic febril, alza parámetro inflamatorio, como que se reinfecta, o sea, hace como todo un cuadro inflamatorio nuevo o sobre el anterior. ¿Ya? Esa es la forma de diagnosticarlo. Gracias. Doctora, Sí. con respecto al uso de corticoides con pacientes que son diabéticos, ¿se utiliza de la misma forma? Sí, utilizamos la misma dosis, pero esos pacientes los manejamos en la unidad intermedia monitorizado y muchas veces tenemos que pasarlos a bomba de infusión continua de insulina. Ah, ya. Y bueno, y lo otro que ocurre es que partimos el corticoide porque el efecto así como de insulinoresistencia severísima que produce el corticoide se ve como varios días después, como al cuarto, quinto día por ahí. Entonces, los primeros 2-3 días de corticoide como que sube un poco la glicemia, pero no tanto, pero al cuarto, quinto día se aumenta muchísimo. Y si el paciente tiene mucha insulinoresistencia, ¿ya? Tenemos que usar dosis muy altas de insulina. Entonces, ya estamos acostumbrados, le partimos los corticoides igual y le partimos una bomba de infusión continua de insulina. Pero nosotros tenemos un personal de enfermería súper capacitado, tenemos una diabetóloga en nuestro grupo de trabajo que nos, ¿cómo se llama?, nos apoya mucho en el uso de las bombas, etc. Entonces depende porque tú, muchas de estas cosas uno las hace según sus capacidades. Entonces si tú sientes que poner al paciente poner una bomba de insulina va a ser un peligro para el paciente, porque acuérdate que los pacientes se mueren de hipoglicemia, entonces en ese caso tú tienes que poner en la balanza si es que es mejor para el paciente, darle el corticoide o someterle una bomba de insulina con poco supervisión o con poco personal capacitado, con el riesgo de que el paciente te haga una hipoglicemia y se muera. Ya. Pero Gracias, eso estamos haciendo acá y la verdad es que no hemos tenido ningún problema hasta ahora, pero pacientes con unas dosis altísimas de insulina, sí. Ya. Gracias, doctora. De nada. Doctora, dos cositas. Primero que hay muchos que todavía no tienen acceso a la plataforma. Yo ni siquiera puedo entrar. Ya. ¿No puede de todas formas mandar los archivos que ha subido? Sí, no, sí, por eso estaba preguntándoles, porque yo asumía que ya esta semana iban a tener todos acceso, pero si todavía están complicados, yo les puedo mandar los archivos, porque ya tengo sus correos, todo, así que lo puedo hacer. Y ahora para lo que igual se los voy a mandar, pero lo que yo quiero que ustedes lean para este capítulo son las guías que les comenté que tienen acceso libre. ¿Ya? Igual les voy a mandar el UpToDate porque yo, como les comenté en la clase anterior, encuentro que el UpToDate es una súper buena herramienta sobre todo cuando uno está estudiando medicina o cuando está haciendo alguna especialidad. Les puedo mandar eso y si encuentro el artículo del curso corto de tratamiento para neumonía, se los voy a mandar también para que lo analicen. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Y lo otro era que la clase pasada había dicho que los casos los iba a mandar de miércoles para jueves. No se los mandé, no, porque el TDP les mandé un No, pero cuestionario. el caso de mañana. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que hoy día todavía estoy en el hospital. No he podido ir a mi casa aún. Entonces, déjame ver si alcanzo a mandárselos hoy día y si no, se los mando mañana tempranito. ¿Ya? Pero hoy día Ya, sí sé profe, cuándo se los voy a mandar tarde porque todavía me queda harto trabajo por hacer acá. Doctora, última pregunta. ¿Cómo sé que el tratamiento antibiótico está funcionando? Tengo que ver los síntomas después de 2 o 3 días. Claro, habitualmente el tratamiento antibiótico es efectivo como a las 72 horas. Entonces,
Lo primero que mejora es lo clínico, o sea, por ejemplo, el paciente empieza a disminuir su curva febril, disminuye el apremio ventilatorio, el decaimiento, el compromiso de estado general, ¿ya? Es como todo bien subjetivo. Y después, como al tercer día o segundo o tercer día, uno empieza a observar que mejora el recuento leucocitario y disminuye la BCR. Gracias. Bueno, y obviamente si uno cuando hace ese control las 48 o 72 horas y ve que el paciente está más comprometido que cuando lo viste la primera vez, ahí uno asume que el tratamiento antibiótico no está siendo efectivo o que el paciente está presentando una complicación. Doctora, ¿y el tratamiento antibiótico lo empiezo a contar desde el día que empezó a ser efectivo? ¿Cierto? No, o sea, a ver, si tú le vas a dar 7 días de tratamiento antibiótico y lo controlas en el día 3 y el paciente no está respondiendo, ahí lo que tienes que hacer es hospitalizarlo para terapia antibiótica endovenosa o cambiar el antibiótico, ¿ya? Entonces, si lo cambias, obviamente vas a partir contando el día 1 de nuevo desde el minuto que cambiaste, y lo mismo si le das terapia antibiótica, también cuentas el día 1 desde el minuto que cambiaste. Pero si el paciente está respondiendo bien, se cuenta desde que lo partiste. O sea, si llega el tercer día a control y está bien, entonces le quedan 4 días más de terapia. Muchas gracias. Doctora, perdón, una pregunta. Nos recomendó la guía ITSA, la del MinSal, pero la del MinSal solamente encontré para mayores de 65 años. ¿Esa es? Sí, esa. ¿Y Sí, qué porque otra? la neumonía en mayores de 65 es GES. Ya. ¿Y qué otra bibliografía? ¿O con esa estamos? Es que la guía ITSA es súper completa, ¿ya? Pero les pueden... Aparte de lo que nos va a mandar usted. Cualquier capítulo del libro de neumonía les va a servir. Yo les voy a mandar algo del UpToDate que tengo acá, ¿ya? Y del New England es más que nada como para... Voy a buscar a ver si es que hay una revisión reciente de neumonía, ¿ya? Pero neumonía está en todas partes, así que lo que ustedes quieran estudiar. Muchas gracias. Ya se me va a cortar de nuevo la grabación, así que nos vemos mañana entonces, partiendo desde las 2 de la tarde. Ok, doctora. Doctora, Gracias, gracias. doctora. Hasta luego. Chao, Doctora, muchas gracias. Chao. Chao. Chao, doctora, muchas gracias. Chau.